Gente, quiero hablar con ustedes hoy sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para empezar, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un algo que te da poder. De repente podemos pensar algo así. Porque me acuerdo antes, cuando yo no entendía las cuestiones espirituales, escuchaba algo del Espíritu Santo y bueno, me parecía que era eso, ¿verdad? Un poder, una fuerza ahí que te da el aliento para tomar buenas decisiones, que hace que todo te salga bien, ¿verdad? Entonces, esa era el entendimiento que yo tenía del Espíritu Santo hasta que llegué a Cristo. Empecé a estudiar su palabra, a escuchar las prédicas y a conocerle realmente a quién es el Espíritu Santo, no qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Al hablar de persona de la Trinidad, entonces estamos diciendo de que es una persona que tiene las características de eso, de una persona. Podemos ver en la palabra de Dios, podemos entender y conocerle al Espíritu Santo donde dice que Él se entristece, donde se alegra, donde tiene ciertas operaciones o labores que Él hace como parte de esa Trinidad. Entonces evidentemente tiene esa característica de persona. No es el Dios Padre y no es el Dios Hijo. Es el Dios Espíritu Santo, tercera persona. La tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. ¿Sí? Vamos a ir entendiendo esto a medida que vamos desarrollando el material. Entonces, punto 1, ¿qué es lo que se ve o se siente así primero con el Espíritu Santo? Es la manifestación misma de Dios. Ya sea en el mundo y más específicamente en su iglesia. Vamos a entender eso, vamos a saber por qué. Aunque en el Antiguo Testamento la manifestación de Dios se dio en varias oportunidades, en la gloria de Dios, en las teofanías, por ejemplo, también vemos que en el Nuevo Testamento se manifiesta en Jesucristo y se manifiesta también en esa iglesia primitiva que iba conformándose de a poco con los apóstoles y los primeros cristianos. Entonces vemos ahí ya el mover, por decirlo de alguna forma, del Espíritu Santo. Vemos claramente que después de la ascensión de Jesús a los cielos y continuando a lo largo de toda la iglesia, el Espíritu Santo es la manifestación y la presencia de Dios entre nosotros. Ahora, algo interesante de notar es que el Espíritu Santo es quien completa y sostiene los pensamientos o el plan de Dios, Padre. ¿Cómo es eso? Completa y sostiene. Vamos a ver, Génesis 1, ahí al arrancar nomás la Biblia, Génesis 1, donde Dios nos explica cómo fue todo, cómo empezó, ¿verdad? Dice Génesis 1, desde el versículo 1, en el principio creó Dios, dice, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y acá viene, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y sigue, ¿verdad?, el relato del Génesis. ¿Qué es lo que vemos ahí entonces? Es la obra del Espíritu Santo que manifiesta lo que Dios pensaba o lo que habla. ¿Entienden? También vemos en Pentecostés, que estamos ahí nomás en el tiempo de festejar Pentecostés, de recordar, ¿verdad? Porque hace poco estuvimos recordando la Semana Santa, la pasión de Cristo, su muerte, su resurrección, y estamos a punto de llegar a Pentecostés, donde ¿qué es lo que pasa? Hay el derramamiento del Espíritu Santo que había prometido Jesús. En algún momento
vamos a llegar ahí, ¿verdad? Él les aseguraba y les dejaba esta verdad a sus apóstoles, ¿verdad? Decía, va a venir uno similar a mí, otro paracleto, otro maestro, otro consolador, otro que va a estar con ustedes, que le va a llevar a toda la verdad y le va a dar la capacidad que necesitan. Eso era lo que él decía. Y se concretó en Pentecostés. Vemos un poco en Pentecostés, en Hechos 1, a ver qué fue lo que pasaba. Hechos 1, versículo 8, ahí todavía no había venido el Espíritu Santo, pero les habla ya Jesús de este acontecimiento que iba a suceder. Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces, antes de empezar, lo primero que podemos ver acá es que el Espíritu Santo viene con nosotros, viene sobre nosotros, nos da la capacidad para entender de que somos pecadores, de que necesitamos un Salvador, hay un arrepentimiento nuestro y le tomamos a Jesús como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, así como estuvimos cantando. Muchos nos equivocamos y nos quedamos y le tomamos a nuestro Señor, a Jesucristo como nuestro Salvador. Y está bien, es así. Pero hay algo más, que es el señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces, a partir de ese señorío, Curios es el dueño de tu vida, de tus decisiones, de tus anhelos, de tus pensamientos, de todo lo que sos. Se supone que Él es el dueño. Sos un esclavo de Cristo. Entonces también tenemos que entender de que es así. Y todo eso genera el Espíritu Santo. Es Él ese poder que nos lleva a esa instancia. Y acá Jesús estaba prometiendo y le decía a sus discípulos que esto va a pasar. ¿Para qué? Para que ustedes sean testigos míos de Jesús. ¿Cómo? ¿Solamente enseñando la palabra? ¿Poder subirte en un púlpito y enseñar acá? Abriendo la Biblia y enseñar lo que sabes. Sí, puede ser. Pero el testimonio del que habla acá Cristo es lo que sos a partir de Él. Tus acciones, tu forma de comportarte, tu forma de amar, tu forma de servir, tu forma de corregir, tu forma de vincularte, tu forma de alegrarte, todo tiene que ver. Ese es el testigo de Cristo. Habla más fuerte muchas veces nuestro comportamiento que nuestra enseñanza. Porque es relativamente fácil hacer lo que estoy haciendo. Pero acá está mi hijo, él es el que sabe realmente cuáles son mis falencias en el día a día, en la familia, en ese entorno familiar más secreto. Y no estoy hablando de que seamos perfectos, porque tenemos que entender de que ese proceso de santificación, ¿verdad? A partir de haber llegado a la salvación, ese proceso de santificación dura toda la vida y no vamos a ser perfectos, vamos a equivocarnos, vamos a pecar, pero ya no me voy a alegrar en el pecado. Voy a estar dispuesto a escuchar esa voz de Dios que está dentro mío y que me dice, me alienta a cambiar. A pesar de lo que yo pueda sentir, molestias. Ejemplo, tenés que perdonar. Te fallaron. ¿Cuántas veces? El que está a tu lado, tu marido, tu esposa, tus hijos. ¿Quiénes te fallaron? ¿Y cuántas veces? Hasta el punto de que te toman por estúpido. Pero el Señor te dice, perdona. Ahí es donde realmente tenemos que ver y ejercer ese testimonio de Cristo que está en nosotros. Entonces el Señor les aseguraba que vendría el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, versículo 4, acontece esa situación, ¿verdad? Hechos 2, versículo 4.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y saltamos al 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Era la palabra que fue dada en el Antiguo Testamento que se estaba cumpliendo en ese momento. Hablaba ya desde ese tiempo de ese poder que traía el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad. Por esta razón es que el Espíritu Santo manifiesta particularmente la presencia y la obra de Dios en el nuevo pacto, y el apóstol Pablo le llama de esta forma en Romanos 8:23, le dice la primicia. Así le llama al Espíritu Santo, las primicias. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma, lo que el Señor te da como para que vos empieces ese camino de santidad, de salvación y de santidad, que se va a concretar y se va a consumar cuando partamos a su presencia y cuando el Señor vuelva. Pero donde ya empieza, donde se genera, donde ya tenemos la seguridad, es en el momento de la conversión. Entonces ahí habla el apóstol de la primicia, lo primero. Y también habla de una garantía en 2 Corintios 1:22. Una garantía o un anticipo. Ahora, ¿en qué formas específicas nos trae el Espíritu Santo las bendiciones de Dios, verdad? ¿En qué formas? Podemos distinguir, el material habla de 4 aspectos. No vamos a poder tocar los 4 aspectos de las características que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Esas bendiciones espirituales que nos da. No vamos a poder desarrollar todo. Son: habilita, purifica, revela y unifica. Repito, habilita, vamos a ver qué quiere decir, purifica, revela y unifica. Ahora, es necesario aclarar que el Espíritu Santo nos da una evidencia más fuerte o más débil de la presencia de Dios de acuerdo a la respuesta que nosotros le damos. ¿Se entiende? De acuerdo a cómo yo busco una vez que tengo vida. Esto es muy complicado explicar, pero tiene que ver con mi obediencia. Obediencia. No estoy hablando que nosotros le ayudamos a Dios. Dios es el dador de todo. Toda bendición espiritual viene de Él. La salvación, que estés hoy aquí, no es que hayas sido más bueno que otro, no es que te comportaste mejor, no. Él te trajo. Vos estabas muerto. El muerto no puede hacer nada, pero Él te trajo, Él te rescató, Él te levantó. Él pone en vos la sabiduría, el conocimiento espiritual y te da la fortaleza inclusive para seguir caminando. Ahora, ¿qué es lo que Él pide de nosotros? Obediencia. Y en ese sentido, el material habla de que el Espíritu Santo o se manifiesta con poder o de repente está restringido a partir de la obediencia que nosotros mostremos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿cómo podés conocerle a Dios? Pregunto, ¿cómo podés conocerle al Señor? A través de su palabra, ¿verdad? A través de su palabra. Él dejó un testimonio que es revelado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y es algo progresivo donde Él se iba revelando y se consuma todo cuando Cristo Jesús viene a la tierra. Y Él dice, me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces la revelación se completa en Él. Ahora, es imposible que yo le conozca a Dios solamente con mis pensamientos o tratando de llegar yo a esa revelación y a esa verdad. Romanos 3
el apóstol Pablo explica eso y dice que todos nos desviamos, que no tenemos la capacidad completamente de llegar a esa veracidad de conocerle al Dios verdadero. Entonces nos hacemos dioses de acuerdo a nuestros pensamientos, a lo que vivimos hoy, a nuestra cultura, a nuestra historia, pero no es la realidad, no es el Dios verdadero. Él se manifestó y se reveló y dejó una palabra escrita. Entonces acá le conocemos a Dios. Acá, en su palabra, entendemos también cómo Él nos ve, realmente como somos, no como pensamos que nosotros somos. Porque yo puedo considerarme un tipo bueno, o más bueno que alguien, o un tipo malo, desastroso. Ninguna de esas formas de verme son las correctas. Así como Dios te ve, Él lo verás y es lo correcto. Y si Él te dice que sos un pecador, que necesitas de Él para cada paso, para cada decisión, entonces es así. Entonces, en ese sentido, la obediencia está en buscarle al Señor a través del estudio de la palabra. Un estudio sistemático, un estudio serio. Entonces venís a los cultos de los miércoles o de los viernes, o de los miércoles y los viernes y de los domingos. Me imagino que es porque tenés sed de la palabra, porque querés pasar un tiempo entre hermanos cantando, adorando y dejando que el Señor te llene de su presencia para salir de aquí fortalecido, animado. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos generando? En esa obediencia nosotros nos estamos llenando del Señor. Conocimiento estamos llevando, claro que sí, pero también la presencia del Espíritu Santo que hace que ese conocimiento sea acción. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, que sí tiene ese poder y te da todo lo que necesitas a partir de tu obediencia. Ahora, dijimos que habilita. A ver, ¿qué es? Da vida. Primero, da vida. En el aspecto general, el Espíritu Santo es el que da vida a toda criatura, ¿verdad? Estuvimos viendo eso en la creación. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que genera y el que da ese aliento de vida a todo lo que tiene vida. El ser humano, los animales, la naturaleza, las plantas, todo. Él da vida. En Salmos 104:30, ese salmo es muy lindo, le refleja y le presenta a Dios así como en la naturaleza, ¿verdad? Como Él genera y es el generador de vida y de todo lo que vemos. Es muy lindo ese Salmo 104. Y el versículo 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Esa es la labor también del Espíritu Santo. Dice, renuevas la faz de la tierra. O sea que aparte de dar vida, también es el que sostiene esa vida. Vemos cómo el Espíritu Santo da y sostiene la vida humana y la animal. También y por sobre todo, lo que nos interesa transmitir es que el Espíritu Santo nos da vida nueva en la regeneración. Acá ya no estamos hablando de la vida que tenemos, esa vitalidad que tenemos. No, estamos hablando de la regeneración, de la vida que te da en el Espíritu. Estuvimos muertos en delitos y pecados, pero en un momento dado recibimos ese llamado eficaz de Jesús, de Dios, donde levantamos la cabeza, fuimos levantados por Él y entendimos que éramos pecadores, nos arrepentimos y viene Él para darnos esa vida. La regeneración. En Juan 3, un pasaje muy famoso, muy conocido, donde Jesús explica esa labor del Espíritu Santo y le explica nada más y nada menos que a un maestro de la ley en ese tiempo, un exégeta, un maestro, un conocedor de la palabra de Dios, pero que lastimosamente porque en el sentido de que
no conocía de las cuestiones espirituales, ¿verdad? Él le explica a Nicodemo cómo se estaba dando y cómo se generaba la vida que él venía a dar, que él venía a ofrecer. Y dice el versículo 6 en adelante, lo que es nacido de la carne, carne es. Te explica, ¿verdad? Lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Lo que genera el Espíritu Santo también en vida es, pero es carne, es carne. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. No te maravilles, le dice a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. También acá podemos ver la labor del Espíritu Santo, ¿verdad? Entendiendo de que el poder y la capacidad y el pensamiento viene totalmente de Dios, no de lo que nosotros podamos pensar ni hacer. No es que digo, voy a salir a buscarle ahora mismo al Espíritu Santo para que me dé esa vida que necesito. Por eso habla y le explica y le dice, es algo que escapa a nuestro conocimiento humano. Lo que es carne, no podés llegar a lo espiritual si es que no es dado del Padre. Le dice a Nicodemo. Y Nicodemo no entendía esta situación. Y en Juan 6, versículo 63 dice, Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Acá ya va conjugando y complementando lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos conociendo la obra del Espíritu Santo y entendiendo su manifestación y cómo Él obra, cómo se mueve, cómo trabaja? ¿Qué nos ofrece? A través de lo que dice acá. Las palabras que yo le hablé, dice Jesús. ¿Dónde están esas impregnadas hoy por hoy? En la Biblia. Las palabras que yo les hablo tienen vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es impresionante cómo un versículo me habla a mí de una forma y ese mismo versículo le habla a otra persona de otra forma, dependiendo de sus circunstancias, de la situación y de lo que el Espíritu Santo pone en él, esa revelación y ese conocimiento. Así es impresionante. Y acá Jesús está explicando y dice, las palabras que yo les doy son ese espíritu y esa vida que necesitamos. Entonces, no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Es un aspecto fundamental del movimiento y de lo que el Señor nos ofrece y nos da. Su palabra. En 2 Corintios 3, versículo 6, dice el apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De quién está hablando? De Cristo, de Jesús. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, en este caso de la ley. No de la ley simplemente, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Otra vez acá vemos ese complemento de la palabra, de la ley dada, pero también del Espíritu Santo que acciona. Nos da poder también el Espíritu Santo, nos da poder para servir. ¿Quiénes están viniendo a la iglesia de aquí a más de 3 años? 3 años, 5 años, ¿verdad? Bueno, no quieren levantar la mano, no hay problema, pero ahí la cámara está fijada ya para saber quiénes son los que están ya habilitados para servir, ¿verdad? Es interesante que el renacido, el convertido, el cristiano, sí o sí va a sentir esa necesidad. No te preocupes, si no está pasando, en algún momento te va a llegar. Y preocupate si está pasando y no le está dando pelota. Porque te está haciendo del tonto. Si ya sentiste el llamado de Dios y sabés que tenés que servir, pensá nomás allá y hacer lo que tenés que hacer. Porque es una forma de crecer. Es el crecimiento que todo cristiano tiene que tener. ¿Y cómo vas a crecer si es que no dejas que se desarrolle en vos el carácter de Cristo? Esa es
la meta de Dios en nuestras vidas. Que el carácter de Cristo se vaya desarrollando en uno. No que seas perfecto, que vayas madurando. Y te vas madurando a partir de ese servicio que puedas dar. Porque ahí es donde hay desafíos, donde hay situaciones que tenés que pasar. Entonces te vas creciendo. Y no te preocupes, porque así como Jesús le llamó a cada uno de sus apóstoles, de sus discípulos, y Él les decía, yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, les aseguraba que Él iba a estar, también a nosotros nos asegura, y es la forma en que trabaja. Él nos llama. Y si Él nos llama, ¿se acuerdan? Habíamos leído. Voy a volver a ese pasaje que leí. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Se acuerdan? Tu propósito, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así de sencillo es. Entonces el Espíritu Santo es el que te capacita y te da poder para servir. Ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo habilitó a personas para un servicio especial. Ejemplo, Josué. Josué, un hombre del pueblo de Dios que estuvo en Egipto, como cualquiera de los que salió de Egipto, con ese pensamiento de esclavo, así fue como él salió. Estuvo en el desierto 40 años detrás de Moisés. Veía todo lo que hacía Moisés, estudiaba todo lo que él hacía. En ese tiempo Moisés representa ¿qué? Para hoy, para nosotros, la palabra de Dios. Entonces Josué estuvo siempre atento a la palabra de Dios, a lo que hacía Moisés, a lo que no hacía, a lo que se equivocaba y lo que hacía bien, todo él se iba anotando. Entonces su pensamiento de esclavo se fue cambiando y graduando de a poco, por la palabra y por el Espíritu. Porque en la conversación que hay de Jehová con Moisés, cuando ya iba a partir Moisés, iba a quedar un reemplazo, le dice Jehová a Moisés, elegíme de entre el pueblo a Josué, porque él tiene un espíritu diferente. Estaba hablando del Espíritu Santo. Evidentemente entonces en ese tiempo él dejó que el Espíritu Santo desarrolle en él una capacidad. ¿Cuál? Liderazgo y capacidad para poder enfrentar la conquista. Le dio sabiduría de planear los ataques, la forma que iba a hacer, porque tiene mucho de espiritual también, ¿verdad? Entonces todo eso es a partir del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. También vemos a los distintos jueces, ¿verdad? Jueces que se van levantando en la historia del pueblo de Israel, donde dice la palabra de Dios que ellos cayeron en pecado, que dejaron de lado la ley, le dieron la espalda a Jehová y sufría el pueblo. Y después levantaba el Señor un juez que les liberaba de nuevo de sus enemigos, hasta que de nuevo caía de nuevo el pueblo en pecado, ¿verdad? Ese sube y baja que nos va mostrando también no solamente el accionar del pueblo de Dios en ese tiempo, sino de repente somos nosotros así, fluctuantes. Hoy podemos estar con todas las pilas y el Espíritu Santo ahí rebosante, ¿verdad? Ese fuego del Espíritu Santo que se siente. Mañana puedo amanecer y estoy desanimado, no quiero saber nada. Somos emocionales. Dependemos de las situaciones de nuestro alrededor. Y ese es el ser humano. Pero otra vez, ¿se acuerdan? En obediencia, otra vez, tomá la posta y seguí adelante. El Señor te dice, tomá tu cruz. Vamos. Entonces, tenemos que creer de que así como obraba en ellos, también obra en nosotros. Claro que sí, con más razón. Porque hay una promesa que se cumplió, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿quiénes son estos jueces? Puse 3 ejemplos, Otoniel, Gedeón, Sansón, que pueden llevar como tarea y si no de repente no leyeron de ellos, pueden leer, ¿verdad? Hay mucho que aprender de los jueces, ¿verdad? Características que ellos mostraban que de repente vos te muestras así a cuerpo entero de la humanidad que tienen ellos, ¿verdad?
algunos inseguros, llenos de miedo, y después cómo muestran, ¿verdad?, el carácter de Cristo. Es impresionante, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos caracterizarnos y vernos en ellos, ¿verdad? Para entender de que somos seres humanos y que es el Señor el que nos levanta y que nos alienta. Vemos también cómo Saúl, por ejemplo, ¿verdad?, que fue levantado como primer rey de Israel. También el Espíritu Santo estaba con él hasta un momento en el que él le dio la espalda, entonces sale el Espíritu Santo, le abandona el Espíritu Santo. Una característica que se da en ese tiempo. Hoy por hoy nosotros como creyentes, y tengo que aclarar esto, nosotros creemos que a partir de la salvación, de la regeneración, de ese encuentro real que yo tengo con Cristo, donde entiendo que soy pecador, lo recibo como Salvador y como Señor, ya no hay forma de caer de esa gracia. Ahora, puedo contristar el Espíritu, puedo entristecer el Espíritu, puedo tener momentos, así como dije, momentos donde yo soy conducido por mis pensamientos, por mis decisiones y estoy dejando de lado la palabra de Dios y la verdad del Espíritu, ¿verdad? Y me estoy conduciendo otra vez en el error. ¿Podría pasar? Claro que sí. Pero si fue real mi conversión, el Espíritu Santo no es que hoy se va y mañana vuelve. Pero pasaba así en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo protegía al pueblo de Dios y le capacitaba para vencer a sus enemigos. También. Vemos también por la historia de Israel, ¿verdad? Cuando iban a pelear contra sus enemigos, los filisteos, ¿verdad? Todos esos enemigos que ellos tenían, sus vecinos, ¿verdad? Ellos no se descuidaban, ¿verdad?, de tener el favor de Dios, de saber de que Dios estaba con ellos y que decía, sí, peleen. Bueno, entonces ahí ellos se iban a pelear. El Espíritu estaba con ellos. Y se representa en ese tiempo con el arca de la alianza, que ellos llevaban a todos lados. Y todos sus vecinos, sus enemigos, le tenían un miedo, un terror, ¿verdad?, cuando se enteraban de que el arca de la alianza estaba con ellos. Es la presencia de Dios. ¿Qué nos lleva y qué nos indica para hoy? Que la presencia de Dios en tu vida está ahí. Es cuestión de que vos empieces a enfocarte y a atenderle, a escucharle. ¿Se acuerdan? Estudio de la palabra. Amén. Pero enfócate y pedirle al Señor que ese estudio que vas a hacer te sirva. Que sea un alimento espiritual para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, para lo que sos. En los momentos difíciles, complicados que los hay, claro que sí, de enfermedad, de alguna pérdida irreparable. El único, y dice la palabra de Dios, que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir de que no hay un entendimiento humano. Yo puedo estar hablando acá toda la noche, pero si el Espíritu Santo no obra en vos y no te da esa paz que necesitas, entonces ahí es donde vemos nosotros la presencia del Espíritu Santo, así como era en ese tiempo con el arca. Entonces, hay momentos difíciles, complicados. Te arrodillas, buscar la presencia de Dios en ese lugar donde estás. Hay situaciones donde tenés que combatir contra tu carne, contra lo que deseas y que son deseos que te llevan al error, al pecado. ¿Cómo combatís eso? De rodillas, en oración. Y como dije, decisiones que tenés que tomar que son en contra de tus gustos, de tus deseos carnales, en vez de destrozarle a esa persona que está a tu lado por lo mal que te hizo, vos tenés que perdonar. Esos son combates realmente que se libran, así como era con el pueblo de Israel y sus enemigos. ¿Verdad que pasa? Y ahí tenés que buscar la presencia de Dios. Trae tu arca.
Hoy por hoy no es el arca así como conocíamos en ese tiempo, como vemos detallado en las Escrituras. Es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Él es. Y que te dé la fortaleza para luchar. ¿Qué tipo de adicciones puedes estar teniendo y estás luchando contra esas adicciones? Que te manejan tu vida, que te van destrozando, que van hundiendo tu vida, destrozando tu entorno, tu familia. Todo está mal, pero vos seguís persistiendo en esa adicción. Y no le estoy exponiendo a ningún adicto en este momento. Yo sé lo que se siente, luchamos con ellos. Pero les ofrecemos una salida real. Es tomar la presencia de Dios en tu vida y dejar que Él sea el que te aliente y que te levante. Así era como ellos peleaban. También el Antiguo Testamento habla del tiempo en el que el Espíritu Santo ungiría a un siervo Mesías, ¿verdad? Con gran plenitud y poder. En Isaías 11, por ejemplo, habla de esa profecía que también todos conocemos, que estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dice Isaías 11, versículo 2 en adelante, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. En el Nuevo Testamento vemos la obra del Espíritu Santo en el ungimiento de Jesús como Mesías. Todo esto estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta todo la importancia que tiene el Espíritu Santo había sido? ¿Verdad? Porque ya se hablaba de él en las profecías que tenían que ver con el Mesías, con Jesús, ¿verdad? Y en Mateo 3, 16 en adelante, habla de esa situación. Dice, y Jesús, después de ser bautizado, habla de ese momento en el que Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús ve esa realidad espiritual que se refleja en esa paloma. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta fotografía es impresionante. Esta fotografía que podemos ver acá, del relato que hay en Mateo 3:16 en adelante, donde nos presenta la Biblia. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, la paloma o el Espíritu Santo representada por esa paloma, la tercera persona de la Trinidad, y la voz que desciende de los cielos, la primera persona de la Trinidad que era el Dios Padre. O sea, una foto donde nos vemos así como un reflejo, la Trinidad. Es impresionante porque ustedes saben que no hay unos versículos específicos donde podemos ver en la Biblia, donde hable de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estos tres, la Trinidad, son tres personas y una sustancia. No habla así, no dice eso, no explica. Se tiene que hacer un estudio donde nosotros entendemos y por revelación, aunque sea un misterio, consideramos y entendemos de que esa Trinidad se da y existe. Pero en este versículo se puede ver como una foto, repito, esta disposición de los tres en ese momento. Y dice, Jesús fue al desierto a enfrentar las tentaciones lleno del Espíritu. Y acá una pausa. Si Jesús fue lleno del Espíritu, tuvo que ir al desierto a enfrentar tentaciones, nosotros somos mejores. ¿Sos mejor que Jesús? Él vino a mostrarte el camino que tenés que recorrer. Él vino a ser tu guía. Así como Él se presentaba y también dijo, el Espíritu Santo va a venir, ¿verdad? Y va a hacer lo mismo.
Entonces, si está pasando por un desierto y hay tentaciones en tu vida, tómalo como que está dejando que Dios, que estés luchando y practicando para desarrollar tu fe y para desarrollar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Con esas situaciones es donde el cristiano va fortaleciéndose en la fe. Porque seguimos viviendo en un mundo caído. No te miente la Biblia. En este mundo tendréis aflicciones. Pero tranquilo nomás, yo vencí al mundo, dice el Señor. Pero tendré aflicciones. Entonces Él fue llevado al desierto lleno del Espíritu Santo. Luego del desierto vemos cómo Jesús lleva adelante el comienzo de su ministerio terrenal. Después, dice la palabra de Dios en Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Otra vez. La famosa declaración de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde decía que se había cumplido en ese tiempo la profecía de Isaías, ¿se acuerdan? Él se va, ¿verdad?, en una sinagoga en Nazaret y dice, gente, hoy se cumple en mí la profecía, y habla de esta profecía. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los esclavos y a dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Los judíos que sabían la ley y sabían de las profecías se volvieron locos. Porque acá lo que Jesús estaba diciendo, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios está frente a ustedes. Y se cumple todas las profecías que se fueron dando desde el Génesis hasta hoy, acá. El poder del Espíritu Santo se pudo ver en la vida y en la obra de Jesús. Jesús no era ningún loco, no era un demente, no era alguien que hablaba nomás por hablar y decía, sí, yo soy el Mesías. Y, ¿verdad? Estilo como se le figura a Napoleón, que deliraba. No, Él se presentó como Mesías, como Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Varias veces dijo, tengo que padecer, tengo que morir por el pecado de ustedes. Él, ¿y saben qué? Era su presentación. Porque en un momento dado le dice a sus enemigos, ¿verdad? Ok, ustedes dicen que yo, si perdono pecados, ¿qué me creo para perdonar pecados si no soy Dios? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o hacer una sanidad? Y hace eso. Él, su presentación, era el poder del Espíritu Santo que se veía en los milagros, los prodigios, en la forma de enseñanza que tenía, que decía a la gente, este enseña como que tiene autoridad. No como cualquier persona o cualquier maestro ungido, entre comillas. Él tenía autoridad por todo lo que demostraba y por todo lo que el Espíritu Santo hacía con él. El Espíritu Santo también habilitó a los discípulos del Señor para varias clases de ministerio. También, acá ya vamos entrando en la obra del Espíritu Santo, no solamente en Jesús, sino que vemos también que se cumplió lo que Él había dicho y vemos en la iglesia naciente, ahí en la iglesia primitiva, en el arranque nomás, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo obraba con poder para que se den también esos milagros, esos prodigios, esas conversiones. Y en un tiempo muy corto, de entre 50, 60, 70 años, el cristianismo tomó todo el imperio. Fue impresionante todo lo que ellos hicieron. Y nos muestra la Biblia en los hechos de los apóstoles, donde otros entendidos dicen que podría llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque ahí nos muestra la obra del Espíritu Santo que ejercía a través de sus discípulos, de todas esas personas a quienes vemos, ¿verdad? Los apóstoles y el agregado que fue el apóstol Pablo.
Vemos el poder del Espíritu Santo en ellos. También vemos el poder del Espíritu Santo en los primeros cristianos, porque sabemos, ¿verdad?, por la historia de cómo ellos fueron perseguidos. No fue una vida fácil para ellos. Muriendo decapitados, crucificados, quemados, comidos por animales, por leones. Era impresionante todo lo que ellos tuvieron que pasar y vivir. Pero todo era, el Espíritu Santo estaba ahí para darles esa fe inconmovible. El Espíritu Santo también estuvo en la predicación poderosa que empezó con Pedro, se inauguró con él, ¿verdad? La predicación donde habla de que 3,000 o 5,000, no recuerdo bien, en ese momento entienden y tienen esa convicción de pecado, ¿verdad? Y ahí arrancó y desde ese tiempo no paró. Cuanto más persecución había en la iglesia, era más impresionante cómo la gente se convertía y venía al cristianismo. Yo quiero ir terminando. Les dije que no íbamos a tomar todo, lastimosamente. Pero quiero dedicarle estos últimos minutos a unos versículos que tienen que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, donde se hizo posible el perdón, la justificación y la capacidad para entrar en una nueva vida en Él. Es imposible apartar esa obra de la que nuestro Señor nos habló a través de sus apóstoles cuando les decía que era necesario que Él regrese al Padre para enviarnos al Consolador o al otro Paracletos, el Espíritu Santo, quien haría la obra de llevarnos a toda verdad, a convencernos de pecado, justicia y juicio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que se conjugan de nuevo las dos cuestiones. La labor poderosa, única de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él nada más y nada menos que estaba llevando nuestros pecados. Él estaba haciendo ese sacrificio de propiciación, donde Dios Padre aceptó el sacrificio. Y a partir de ahí, Él nos regala la posibilidad de una vida nueva. Una vida eterna, pero así también una vida nueva. Y en esa vida nueva, entra y se como que toma presencia eso de que Él había hablado, donde le decía a sus discípulos, es necesario que yo vaya. Hay una conversación donde es impresionante la tristeza que se puede ver en sus apóstoles, porque ellos no entendían. Ellos vieron todo ese caminar 3 años y medio con Él, donde veían todos los prodigios y las maravillas que hacía ese Jesús. Me imagino cómo era cuando multiplicaba los panes. No entendían qué era lo que pasaba. O cuando un ciego veía. O cuando un leproso era sanado. O más todavía cuando un muerto resucitaba. Pero no podían entender porque así somos, seres humanos, finitos, imperfectos. Ellos no podían entender la muerte. Y Jesús tuvo que explicarles. Gente, yo sé que están tristes. Y hoy me ven, pero un poco más y no me verán. Y después volverán a verme, porque estaba hablando de la resurrección. Pero otra vez decía que tengo que volver al Padre. Pero no se preocupen, no les dejaré solos. Vendrá alguien que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y que no solamente eso, sino que les va a llevar a toda la verdad. ¿Estás triste? ¿Estás pasando por situaciones difíciles? ¿Estás en victoria? Él te prometió y Él está, el Espíritu Santo. Y después va conversando con ellos y le dice, va a llegar un momento, gente, va a llegar un momento en el que todo se va a consumar.
Y ya ahí no van a estar tristes y ni siquiera me van a preguntar más, porque ya van a entender todo. Ese es el camino del cristiano. Eso es lo que el Señor dejó y selló a través de sus apóstoles y para nosotros hoy. Entonces, en este tiempo yo quiero alentarte a que puedas tomarte de la mano del Espíritu Santo, que como dijimos al empezar es una persona, es Dios mismo, que está contigo, que te va a dar la capacidad para entender las cosas espirituales, te va a dar sabiduría, te va a dar la capacidad para levantarte en las adversidades, te va a dar la capacidad para alzar la mirada hacia el cielo y darle las gracias a Dios por las bendiciones que hoy estás viviendo. Te va a dar la capacidad para que abras la boca, para que todo lo que digas sea bendición, poder en el nombre de Jesús. Te va a dar la capacidad para formar un vínculo en tu casa, en tu hogar, con los tuyos, con quienes amás. Te va a dar la capacidad de cumplir lo que el Señor te pidió, que seas luz y que seas sal. Pero por sobre todo, selló en vos esa salvación. Si mañana partimos, te aseguro, no por lo que yo digo, por lo que Dios es, de que vas a estar con Él. Esa es la mayor victoria del cristiano. Pero mientras tanto, es seguir caminando en fe. Dejar que Él sea el que te conduzca, que te aliente. En medio de tantas noticias difíciles que estamos viviendo hoy como país, tenés una fortaleza que es poder elevar una oración e interceder. Hace una semana nada más estaba pasando por una gripe, nada de muerte, pero una gripe, donde no entendía si era gripe, si era dengue, si hay tantas cosas hoy por hoy, pero me dolía todo el cuerpo, estaba con fiebre, pila impresionante, me dolía la cabeza, los ojos, no podía leer. Y en medio de mi tristeza, medio que me quería plaguear con el Señor, porque yo quería buscarle en la lectura de la palabra, pero no me daban mis ojos ni el dolor de cabeza para poder concentrarme. Y en medio de eso yo me quería plaguear. Pero fui llevado seguramente por el Espíritu Santo. Me fui, puse mi teléfono, estaba solo en casa, un día que mi esposa también tenía otra actividad. Me acosté en medio de mi enfermedad, puse alabanzas, 4 horas de alabanzas. Me fui, me acosté, dije, bueno, me entrego, Señor. No puedo leer, no puedo estar, me duele todo. 4 horas de alabanzas. En la primera alabanza ya empecé a llorar. Dejé que sea el Espíritu Santo el que me conduzca. 4 horas donde seguramente fueron las más vitales de todo este tiempo. Donde muchas veces no le damos el tiempo al Espíritu Santo ni a Dios. Porque tenemos que ser los salvadores del mundo. Y donde Él te pide una cosa nomás, deja todo. Sentate ahí y escúchame. Ese es el Espíritu Santo. Muchas veces nos tiene que doblegar el Señor hasta el punto de que podamos dejar que solamente nuestros oídos estén atentos para que Él nos hable. ¿Salí de ahí otra vez con dolor? Sí. Pero les puedo asegurar que con un poder en el Espíritu Santo, lleno de Él. Y era lo que necesitaba yo y lo que necesita cada uno de ustedes. Amén, gente.